¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente por aquí? Estamos regresando otra vez, continuando con la eliminatoria de 1981, ¿no? Y ya vimos que Perú había empatado en Bogotá, un partido bien importante. Y bueno, pues Perú se ponía en una posición un poquito mejor que Colombia, pues había sacado un punto de Bogotá y además que había mostrado un fútbol un poquito mejor que Colombia también, ¿no? Colombia tuvo su momento, bien, normalmente pues, o básicamente en el segundo tiempo tuvo su momento Colombia cuando se puso 1-0 y después Perú, bueno, pues demostró mejor. Además, Perú demostró también tener en ese partido mejores jugadores, ¿no? Que no estaba quizás en el plan de Colombia, que algunos jugadores peruanos iban a ser desequilibrantes, ¿no? Como el caso de en ese partido que jugó muy bien Julio César Uribe, como Barbadillo, como Blitas, como Cueto, fueron desequilibrantes, ¿no? Y quizás Colombia lo conocía, Colombia sí los conocía por medio de Bilardo, pero no pudo, no pudo realmente, creo, el plan que había establecido Colombia para ganarle a Perú. Bueno, Colombia un poquito, pues, herido, ¿no? Herido, tiene que viajar, tiene que seguir con el segundo compromiso que le toca en la eliminatoria. Ahora, lo que no consiguió en Bogotá, porque el plan de Colombia era 2 puntos, ahora tenía que irse al centenario por adquirir por lo menos un punto, ¿no? Por lo menos un punto. Bueno, pues también recalquemos que en esa eliminatoria, que era de tres, jugaban dos, descansaba uno. Mientras tanto, Perú jugaba un partido amistoso el 5 de agosto, jugaba un partido amistoso, aprovechando el intermedio que iba a descansar, mientras Colombia tenía que ir a visitar a Uruguay. Entonces Perú aprovecha, es un partido amistoso en Lima frente a Chile, que le servía de preparación para enfrentar a Colombia, que era el siguiente partido de Colombia, la siguiente aventura de Colombia, ¿no? Bueno, pues Perú pierde en Chile, con Chile, perdón. En Lima pierde Perú, pierde 2-1 aquella noche nuevamente de Carlos Caselli, que hace 2 goles a Perú, ¿no? Bueno, hablemos de Colombia, que se iba al Montevideo. Hablemos todo lo que pasó en ese partido realmente, ¿no? Pasaron muchas cosas, vamos a hablar muchas cosas, vamos a tener cosas amplias que sabemos de ese partido y que no fue fácil ni para Colombia ni para Uruguay, ¿eh? Ni para Uruguay. Vamos a hablar de Uruguay también, ¿no? Bueno, antes de eso, vamos a pasar un videíto del partido. Un videíto de 2 minutos del partido para que se recreen de ese partido y después hablamos del partido. ¿Ok? Bueno, ahí está el videíto. Vamos a pasar el videíto ahora.
Bueno, pues ahí tuvieron unas pequeñas imágenes del partido, ¿no? Muy interesante. Y bueno, vamos a hablar de este partido, ¿no? Todo lo que trajo alrededor este bonito partido. Vamos a poner aquí unas imágenes para recrearnos un poquito. Por aquí, vamos a ver. Bueno, vamos a ver con este partido, ¿no? ¿Qué pasaba en este partido? Este partido fue el 9 de agosto de 1981. Un partido que la verdad marcaba prácticamente ya el destino de Colombia. Recuerden que era una eliminatoria tan corta que si por alguna razón fallabas un partido que tenías planeado hacer tus puntos, tenías que recuperarlo en el siguiente partido y si no lo hacías, solamente un milagro, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, Colombia buscaba sus 5 puntos. ¿Cuáles eran sus 5 puntos? Según el plan de Colombia, era ganarle a Perú el primer partido y ganar el último partido. Porque se habló mucho. Ya hablé en el primer video que se habló mucho de el fixture. Y el fixture lo acomodaron según dicen. O sea, eso no hay constancia, pero según se habló mucho de que lo habían acomodado porque Colombia tuvo influencia por ahí, porque Colombia iba a organizar el siguiente mundial, ¿no? El del 86. Bueno, pues Colombia el plan era ganar el primer partido en Lima y ganar el último, cerrar contra Uruguay, el que era en teoría el más duro del grupo, ¿no? Cerrar contra Uruguay, iniciar con el teóricamente más débil que era Perú y cerrar contra Uruguay. Bueno, pues eso era el principio de la eliminatoria, por eso Colombia no había cumplido su primer partido, ¿no? No había cumplido, ya inclusive ya después del primer partido, ya Colombia no se sentía encima de Perú. De hecho, Perú, como había jugado, había equilibrado las cosas contra Colombia en el Campín de Bogotá, bajo la visita, bajo la altura, ¿no? Y bajo la situación de que se hablaba mucho ahí en Colombia y en Sudamérica también, ¿no? Entonces Perú ya había equilibrado la situación, Perú había mostrado que sí podría contrarrestar, aunque los peruanos esperábamos más de Perú también. Pues claro, un poquito influenciados también con la prensa amarillista, ¿no? Bueno, pues Colombia tiene que ir ahora sí a jugar contra Uruguay en el centenario. Bueno, pues un partido que tuvo expectación en Perú también, fue muy expectante el partido, fue transmitido para pues las cadenas televisivas tanto de Perú como de Colombia y casi toda América Latina, ¿eh? Se pasó en México, se pasó en Estados Unidos también. Estados Unidos no sé, pero creo que sí, pero en México sí se pasó el partido, ¿no? Un partido muy importante. Ahora, ya hablamos de Colombia en el anterior video, cómo venía Colombia, cómo se presentaba Colombia a esta eliminatoria. Pero no hemos hablado de Uruguay, cómo se presentaba en esta eliminatoria. Uruguay, con su técnico Roque Gastón Máspoli, había hecho partidos amistosos que le había ido bien, pero venía recientemente de ganar un torneo que era el torneo de la Copa de Oro, el Mundialito de 1980, que conmemoraba los 50 años del primer Mundial de Fútbol, que fue en el centenario precisamente en 1930. Entonces hubo una conmemoración y se congregó a los que habían sido campeones mundiales hasta ese momento, de los cuales Inglaterra, por motivos que no vamos a ahondar, porque es motivos políticos, ¿no? Decidió no venir. No, estaba muy reciente la guerra de las Malvinas y todo eso. Entonces, pues sabiamente Inglaterra decide no venir, ¿no? Y en su lugar es reemplazado por Holanda, que había sido 2 veces subcampeón mundial. Bueno, Uruguay lo gana ese torneo, ¿no? Lo gana un torneo que llamaron inclusive en Uruguay. Uruguay era campeón de campeones, ¿no? Que en teoría asustaba pues a Colombia y a Perú, ¿no? De hecho, en Perú se habló mucho de ese porque fue televisado también en directo, ¿no?
el torneo del Mundialito, a casi a toda Sudamérica y me imagino que Latinoamérica también, ¿no? Fue televisado y nos dio oportunidad de ver a Uruguay, ¿eh? Nos dio mucha oportunidad de ver a Uruguay en el Mundialito. Y bueno, es cierto que lo ganó, pero yo quiero ser también un poquito crítico porque yo en el momento cuando iba a iniciar el Mundialito de Uruguay, el equipo que menos lo debió ganar, por hablando en teoría, ¿no? Hablando con estadísticas, con el fútbol que manejaban en ese momento, el último que lo podía ganar era Uruguay. De los 6 equipos que participaron, el que menos tenía posibilidades era Uruguay. El que jugaba, el que menos jugaba era Uruguay también, ¿no? Jugaba en casa, que era importante. Era un alivio para Uruguay y además de que Uruguay en ese equipo tenía mucha garra, mucho desorden, pero mucha garra. También es importante ponerse en una posición, porque muchos dirán, no, pues como Uruguay lo ganó, como que estás diciendo una cosa, no, pero yo le voy a decir una cosa, antes de comenzar el mundialito, ¿no? Yo les pregunto, y sean sinceros, los que vivieron la época, ¿no? Hay muchos que probablemente no vivieron esta época. Yo les pregunto, les voy a hacer 5 preguntas, rapidito. ¿Era Uruguay, primera pregunta, ¿era Uruguay más que Alemania? La Alemania campeona de Europa de 1980, el equipazo que tenía Alemania. Para mí, no. Uruguay no era más que Alemania. Otra pregunta, bueno, ese Alemania eh, tenía en sus filas grandes jugadores, ¿no? Ya habían aparecido, por ejemplo, Karl-Heinz Rummenigge, Rubech, había reaparecido en la selección Paul Breitner, estaba, por ejemplo, Kals, estaba, por ejemplo, Karl-Heinz Forster, tenía Stilike, tenía Klaus Fischer, tenía buenos jugadores, obviamente, muy superior a Uruguay, ¿eh? Hablemos de Argentina, otro que participó. Argentina tenía la base de 1978 y se incorporaban nuevos jugadores como Calderón, como Barbas, como Ramón Díaz, como Maradona, ¿no? Y continuaban todavía Pasarela, Tarantini, Ortiz, Gallego, Ardilis, Mario Kempes, Bertoni. Francamente, Uruguay no era más que Argentina. Argentina era más que Uruguay. Y el otro era Brasil también. Vamos a hablar de Brasil. Ese Brasil que maravilló en España 82. Ese Brasil era más que Uruguay. Y esa es la realidad, era más que Uruguay. Ese Brasil de Oscar, de Dirceu, ese Brasil de Toninho Cerezo, de Zico, de Falcao, de Doctor Sócrates, de Junior, ¿no? De Edinho, de Paulo Isidoro. Ese Brasil era más que Uruguay también. Los otros 2 equipos que participaron fueron Holanda, que también era más que Uruguay, porque Holanda tenía un equipazo también, ¿no? Que era su campeón mundial. E Italia, Italia campeona del mundo en el 82, también era más que Uruguay. O sea, eran los 5 equipos que participaban más Uruguay. Los 5 equipos eran más que Uruguay. Uruguay no era mejor que ninguno de los 6 equipos, pero así son los torneos. A Uruguay le tocó Holanda e Italia, y en el otro grupo estuvo Brasil, Argentina y Alemania, el grupo fuerte realmente. Y bueno, pues pase lo que pase, Uruguay fue campeón a base de garra, a base de poco fútbol, a base de pundonor y en casa y con mucha responsabilidad. Uruguay pues prácticamente eh, se puso en la obligación de ganar, y con fe y con esperanza Uruguay fue campeón, dándole un pergamino importante previo a la eliminatoria, y eso lo hacía temer, ¿no? A Colombia, que lo veía como el rival más duro, ¿no? Pero yo también voy a decir que yo he sido crítico con ese Uruguay, porque a mí cuando terminó el mundialito que gana Uruguay 2-1 a Brasil, realmente no me sorprendió Uruguay, no me sorprendió. Me sorprendía su garra, sí, me sorprendía su empuje, eso sí, y creo que Uruguay con garra y empuje le podía ganar a Colombia y a Perú.
Si tenía sus argumentos, era de los pocos argumentos que tenía Uruguay y que en casa era imbatible, ¿no? Pero bueno, en jugadores de Uruguay, por ejemplo, que para mí, sinceramente, yo voy a ser, le puede doler esto a los uruguayos, pero yo voy a ser crítico. Miren, Valdemar Victorino era torpe con el balón. Morales era súper torpe con el balón y era antiestético para jugar inclusive. No me gustaba nada ni Valdemar Victorino ni Julio César Morales. El otro señor Ernesto Vargas, también antiestético con el balón. Rubén Paz, el que tenía un poquito más de fútbol, más o menos. De la Peña era empuje, Krasowski era empuje también, pero por ejemplo, De León tenía un jugador que un buen defensa, ¿no? Un buen defensa, nada más. Pero por ahí, por ejemplo, Blanco y Moreira tampoco me gustaban mucho. No había exquisitez en ese Colombia. No había exquisitez. Me gustaba más, por ejemplo, Colombia. No, perdón, hablando de Uruguay. Uruguay no había exquisitez en Uruguay. Sin embargo, en Colombia había un poquito más de fútbol, ¿no? Me gustaba, por ejemplo, cómo jugaba Willington Ortiz. Me gustaba, por ejemplo, cómo jugaba Pedro Sarmiento, me gustaba mucho también. Maturana tenía algo por ahí, Ángel María Torres, Caicedo. Tenían para mí un poquito más de fútbol, pero también eran medios apáticos. O sea, no hay equipo completo. Mientras hay un equipo colombiano que tiene mejor pie, esos jugadores colombianos tenían mejor pie que los uruguayos. Uruguay tenía mucha garra. Era un equipo, parece un equipo más unido, mucho más unido, ¿no? De hecho, estos jugadores uruguayos, a pesar de ser campeón de campeones y a pesar de haber ganado ese título, ¿no? Frente los jugadores uruguayos frente a los peruanos, también había más exquisitez en los pies de Julio César Uribe, de César Cueto, de Barbadillo, de Oblitas. Había mucho más exquisitez, más ganas de ver un partido de Perú que de Uruguay, ¿eh? Además que repartía golpes también, ¿eh? Entonces, no era el Uruguay que yo, no, que mucho la prensa lo infló. Mucho. Recuerde que la prensa tiene que hacer su trabajo, tiene que inflar como de lugar para hacer un partido emocionante también, ¿no? Pero bueno, eso era Uruguay, ¿no? Uruguay llegaba con ese, y debutaba Uruguay en casa también, y el plan de Uruguay primerito, según la prensa de aquel momento, Uruguay tenía que ganar los primeros dos partidos y luego ver qué pasa. Ellos nada más se concentraban en los dos primeros que jugaban en casa. Primero frente a Colombia, que Uruguay lo veía como un rival duro. Antes de la eliminatoria lo veía como el más duro, Colombia. Pero ya en la eliminatoria, después de haber visto el partido con Perú en Bogotá, Uruguay sentía que también Perú era el rival a vencer. Ya era parejito la cosa, ¿no? Pero bueno, 9 de agosto de 1981, ¿no? Pues Colombia viaja a Montevideo bajo estrictas medidas de seguridad, con mucha prensa, la verdad, prensa de Colombia, prensa de Uruguay, prensa peruana, prensa de Argentina. Había mucho revuelo. El técnico era Salvador Vilardo de Colombia, ¿no? Y sabíamos quién era Salvador Vilardo, ¿no? Bueno, los planes iniciales de Colombia era sacar un punto en Montevideo, pero a raíz que había perdido un punto, según Bilardo, en las declaraciones que hizo en Colombia antes de viajar a Montevideo, lo dijo bien claro, ¿no? Vamos a ir a Uruguay a intentar ganar. Y si perdemos, todavía los 5 puntos están latentes. Nos jugamos la última carta en Lima, Perú. Tenemos que ganarle a Perú en Lima o ganarle a Uruguay en Montevideo. No vamos a ir por el empate porque tememos la catástrofe que había sucedido contra Brasil en la eliminatoria anterior. Recuerden que Brasil le metió 6-0, ¿no? Por ir a defenderse. Por ir a defenderse Colombia, le ganan 6-0. Colombia esta vez no quiso defenderse. Nos sorprendió a todos porque supuestamente pensábamos que Colombia iría con un esquema defensivo. Bueno, Bilardo anuncia ante
críticas de algunos, pero otros lo daban como pues un acierto. Pero había críticas respecto a los dos cambios que iba a hacer Colombia en cuanto al partido contra Perú en Bogotá. Entraba Ángel María Torres, ¿no? Y salía Vilarete. Vilarete que no había jugado bien frente a Perú en Bogotá. No se le tuvo mucha fe a Vilarete y Carlos Salvador Vilardo decide reemplazarlo por Ángel María Torres, ¿no? Y otro cambio que hace Colombia es Pedro Sarmiento entra en la titularidad en este partido y sale Juan Caicedo, cosa que llamó un poquito la atención la salida de Juan Caicedo, ¿no? Porque como quiera que sea, Juan Caicedo era un jugador muy importante, no solamente en la selección de Colombia, también lo fue en Deportivo Cali, muy conocido por todos los peruanos, ¿no? Caicedo jugó la Copa Libertadores contra Alianza Lima, no lo vimos en Lima. Uno de los argumentos que puso Bilardo era que Pedro Sarmiento tenía más movilidad que Juan Caicedo. Juan Caicedo mejor pie, pero Pedro Sarmiento más movilidad. Y lo que quería Bilardo era movilidad. Además, porque según el plan de Bilardo, y se habló mucho en la prensa también, el diario colombiano lo dijo, ¿no? Y también lo dijo El País, el cambio que está haciendo Bilardo de colocar a Valverde, ¿no? Bueno, Valverde ya jugaba, había jugado ya. Era que este señor, el que jugaba en el medio campo, Valverde, iba a tener la marca de Rubén Paz, porque Bilardo lo consideraba el más peligroso. Rubén Paz, según Bilardo, en otras declaraciones que hizo, porque hubo muchas declaraciones, la verdad, mucho tumulto con este partido. No se jugaba todo Colombia, ¿eh? Se jugaba la vida. eh, Carlos Salvador Vilardo había manifestado de que era muy importante anular a Rubén Paz. Muy importante. Miren, no le daba mucha importancia a Valdemar Victorino, porque Valdemar Victorino era, bueno, lo voy a decir, ¿no? Para mí era torpe con el balón. Valdemar Victorino era pura garra, empuje y movilidad también. Claro, hay argumentos. Algunos dicen tronco, pero los troncos también tienen sus argumentos. El ser tronco puede ser un argumento, ¿no? Pero para los ojos, la mayoría de la gente quiere ver, ¿no? Fútbol vistoso, como el que practicaba Perú, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el fútbol no se gana así siempre. Y Uruguay había demostrado que entre la garra que tenía este equipo, Rubén Paz era el que coordinaba básicamente este equipo, ¿no? Y bueno, pues el plan era que Valverde lo iba a marcar a Rubén Paz, se le iba a acercar a Rubén Paz, tratando de que no haga mucho, ¿no? Y también había otro plan, ¿no? Que Willington Ortiz no esté tan solo, tan aislado y que se iba a apoyar de Ángel María Torres. Ángel María Torres un poquito detrás de Willington Ortiz para aprovechar la defensa desordenada de Uruguay. Porque hasta ese momento sí se notaba que Uruguay tenía una defensa que no era muy técnica, era muy desordenada. Y además, Hugo de León era un poquito lento también, ¿eh? Era muy queridito también, ¿no? Pero un poquito lento. Entonces la idea era aprovechar los espacios ¿no? Entre lo que brindaba el equipo uruguayo, una defensa no tan sólida, ¿no? Más desordenada que otra cosa, pero siempre lo voy a recalcar con mucha garra y muchas pataditas. Ese era el equipo uruguayo, ¿eh? Bueno, Colombia iba al partido, ¿no? Otra de las cosas importantes que también Colombia iba a plantear en este partido, según los críticos, y según un crítico que también muy conocido por la afición peruana, el Beco había manifestado que Darío Herrera iba a ser clave en Colombia, porque iba a ser el lanzador
que Uruguay tenía que cuidar mucho, señor, a Darío Herrera, mucho a Hernán Darío Herrera, porque se podría convertir en un gran lanzador para el equipo uruguayo en el centenario, porque probablemente Uruguay se lanzaría con todo, dejando un poquito, ¿no?, la defensa un poquito abandonada, y con el gran pie que tenía Darío Herrera podía, ¿no?, darle un susto tremendo a Uruguay y podría causar, ¿no?, algún daño a Uruguay con el gran lance que tenía pues Hernán Darío Herrera hacia Willington Ortiz y a Ángel María Torres, ¿eh? Ahora, esa alineación, obviamente, esa alineación conservadora que iba a tener Colombia, no se manifestó. No se manifestó. Ahora, también otro detalle, ¿no? El diario El País, antes de empezar el partido contra Colombia, Uruguay versus Colombia, se extrañaba la ausencia de Umaña. Umaña, que era un jugador que también era muy importante. Recuerden que Umaña había sido pieza fundamental en el Deportivo Cali para derrotar a Peñarol. O sea, les había dado dolores de cabeza Umaña, ¿no? En el 78. Fue el 78, creo. Sí, fue el 78. Umaña les había causado un dolor tremendo. Y eso es lo que tenían los uruguayos, que recordaban ciertas situaciones, ¿no? Ciertas situaciones recordaban, ¿no? Pues Uruguay habló mucho de Umaña y sintió como que había un alivio para el equipo uruguayo no jugar Umaña, porque ya les había causado un tremendo dolor de cabeza, ¿no? Bueno, en estrictas medidas de seguridad, Colombia cuando viaja a Montevideo, hubo un tumulto inclusive en el hotel donde estaba y en la cancha de entrenamiento de Colombia, porque todos pedían una nota con Salvador Vilardo, ¿no? Todos querían una nota. Fue muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Todos los diarios, ¿no?, se peleaban por una nota con Vilardo. Hubo un altercado inclusive en una estación de radio de Argentina con una estación de radio de Uruguay, un altercado ahí entre, ¿no?, los colaboradores de ciertas radios para poder sacar una nota y ganar la nota que estaba haciendo Vilardo, que Vilardo estaba dando declaraciones, ¿no? Bueno, Vilardo se quejó de la cancha, ¿eh? Vilardo se quejó mucho de la cancha, diciendo que hay una cancha que no estaba en buen estado, que estaba duro por ciertas partes, crecido el pasto por otras partes, menos pasto por otras partes, que sentía que era estratégico, que Uruguay no quería que Colombia por ciertas partes del terreno no circulara más rápido el balón. Vilaro se quejó de eso, habló de eso, ¿no? Bueno, este partido también recalcante es que el partido eh, se programó para las 3:30 hora de Uruguay, ¿no? Para que no hubiera un problema en cuanto a la transmisión de ese partido, porque siendo a las 3:30 hora de Uruguay, obviamente en otros países llegó a otra hora, pero fue una hora importante, ¿no? Fue una hora importante porque el acuerdo con la oficina, ¿no?, que tenía la concesión de los satélites se pudo realizar, ¿no? Se pudo realizar, porque esas oficinas estaban en Nueva York, que al colocar el partido 3:30 garantizaba sin ningún problema a la televisión peruana y a la televisión colombiana y a los demás países también, caso de México, garantizaba de que el satélite se iba a poder utilizar y sin ningún problema se podía ver el partido entre Colombia y Uruguay en Montevideo, ¿no? Entonces los satélites listecitos, el partido se programó para 3:30 hora de Uruguay, llegó más temprano a Colombia, más temprano a Lima, Perú también. El partido muy interesante bajo una situación de muchos, se habló mucho de ese partido, la verdad, ¿no? El estadio iba a estar abarrotado de espectadores, las localidades completamente agotadas,
De hecho, también hay algo interesante, poco público colombiano. No eran los tiempos en que viajaban mucho los aficionados, ¿no? Porque en este partido no habrá habido más de 1.000 colombianos. No habrá habido más de 1.000 colombianos. El estadio en esos tiempos también podían tener su máxima capacidad, 70.000, 75.000 personas en el estadio, ¿no? Todos pues, totalmente, ¿no?, arropados en el estadio, ¿no? Y bueno, pocos aficionados colombianos, ¿no? Bueno, con la consigna Colombia de frenar a Rubén Paz, y también había otro jugador que tenía que anular Colombia, que era de la Peña, que jugaba en el medio campo, ¿no? Vamos a seguir pasando un poquito más de imágenes por aquí. Vamos por aquí. Bueno, pues resulta que según los diarios en Uruguay, la posibilidad de Colombia, ¿no? La probabilidad, la posibilidad de Colombia se llamaba Carlos Salvador Vilardo. Es un poquito extraño que colombianos solo se concentraban en Carlos Salvador Vilardo y en Numaña. Me llamó la atención que poco se habló de otros grandes jugadores colombianos, como el caso de Willington Ortiz, por ejemplo, ¿no? Se habló muy poco de Pedro Antonio Sape. Ellos se concentraban más en Salvador Vilardo. Claro, había el antecedente de Carlos Salvador Vilardo cuando él era parte de Estudiantes, el pincharrata Estudiantes, que había dejado a un mal sabor de boca tanto a los clubes uruguayos como Peñarol y Nacional, ¿no? Les había dado duro Estudiantes. Entonces, ellos temían a Salvador Vilardo, ¿no? Pero en realidad Salvador Vilardo no jugaba el partido, ¿no? Salvador Vilardo, pues, obviamente era el técnico, pero ellos mucho hablaban de Salvador Vilardo. Por eso las peleas que hubo entre esas estaciones de radio por entrevistar a Vilardo. Ellos, ah, ellos hablaban mucho de que Vilardo tenía algún plan para amargarle la vida a Uruguay. Ellos hablaban de un plan, pero no hablaban de cuál era el plan. Pero decían, algún plan tiene Salvador Vilardo. De hecho, creo que algunos algunas televisoras allá en Uruguay, la única televisora, sacaba, ¿no?, algunas imágenes de los partidos de Salvador Vilardo, haciendo una reseña de lo que era Salvador Vilardo cuando jugaba en Estudiantes, ¿no? Y bueno, muchas cosas sacaron, ¿no? Hubo muchas cosas más por ahí, ¿no? Algo que me llamó la atención muchísimo previo al partido fue el comentarista radial Dalton Rosas Riolfo. Me acuerdo que se llamaba así, ¿no? Dalton Rosas Riolfo se llamaba, ¿no? En un programa que había allá en Uruguay que se llamaba Rumbo al Deporte, que lo pasaron en Perú también, no lo pasaron en Perú, que advirtió a Roque Gastón Máspoli, que era el técnico de Uruguay, sobre la táctica ya conocida de Carlos Salvador Vilardo de los bidones de agua, cosa que lo vimos también en el Mundial de Italia 90, ¿no? Los bidones de agua, el muy conocido caso con Branco frente a Brasil, ¿no? Miren, ya desde 1981 ya se hablaba, y antes también ya se hablaba, no era nada nuevo lo de los bidones de agua, que normalmente Carlos Salvador Vilardo tenía, pues, eh, depósitos de agua de un color, depósitos de agua de otro color. El que tenía cierto color, vamos a suponer azul, era bidones de agua con un somífero, y el otro era agua, el otro color, digamos amarillo, era agua natural. Y el equipo de Bilardo ya lo sabía, si vas a tomar agua, vas a tomar del bidón amarillo, pero siempre vas a llevar el otro bidón también en caso de que el equipo contrario te pida agua, porque hay compañerismo en la cancha de fútbol, y si te pide agua le das el otro, con el somnífero. Esa era una táctica de que se hablaba. Obviamente nosotros no lo vamos a comprobar, ¿no? Pero advirtieron, sobre todo este comentarista, ¿no? El Dalton Rosas Riolfo había advertido, básicamente, ¿no?
También, antes de meternos al partido, el diario El País, uno de los más importantes de Montevideo, hizo una encuesta. Hubo mucho tumulto, como ustedes están viendo, hay mucho tumulto ahí, ¿no? Hubo una encuesta. La encuesta era dos preguntas. Y esto se lo hicieron a la mayoría de los jugadores, al cuerpo técnico de Uruguay, incluyendo a Roque Gastón Máspoli. Hicieron la encuesta a todititos, inclusive hasta directivos también. La encuesta eran dos preguntas que parecían sencillas, ¿no? Las dos preguntas bajo la encuesta era: ¿cómo hay que salir a jugar el domingo frente a Colombia? Una pregunta natural, una pregunta normal, ¿no? ¿Cómo hay que salir a jugar frente a Colombia? Bueno. Y la segunda pregunta era: ¿cómo detener las mañas de Bilardo? O sea, la segunda pregunta ya era, pues, yo francamente, no sé. ¿Por qué de la segunda pregunta? ¿Por qué se ensañaron tanto con las mañas de Bilardo? Está bien, era mañoso Bilardo, sí, tenía sus... también tenía algo de estrategia, ¿no? Porque con maña nomás no vas a llegar tan lejos. Llegó al Mundial del 86, al 90, con Estudiantes. Bueno, pero se ensañaron mucho con las mañas de Bilardo, ¿no? Cuando Bilardo se entera de esa encuesta, Bilardo responde un día antes del partido en el hotel. Hubo mucha presión para las entrevistas con Bilardo. Bilardo responde y le dice, ¿no? A mí no me perdonan lo que hice, lo que le hice a Nacional y Peñarol. Cuando venía bien Nacional y Peñarol en Copa Libertadores, Bilardo los frenó a la buena y a la mala, según dicen con argumentos, que no voy a comprobar, no comprobo nada, y tampoco me voy a ahondar en los argumentos de Bilardo en la Copa Libertadores, el cual lo sufrieron Nacional y Peñarol, y probablemente los uruguayos estaban medios ardiditos por ahí, ¿no? No lo sé, no se va a saber, ¿no? Pero se habló mucho de Bilardo. Algunos jugadores que yo recuerdo su respuesta, por ejemplo, Hugo de León. Hugo Le Parte de la respuesta a Hugo de León era, pues, ¿quién es Bilardo? Vamos a jugar con Colombia y vamos a ganar. Por ahí también respondieron otros, como por ejemplo, ¿quién fue este jugador que respondió? De la Peña. De la Peña también dijo, nosotros vamos a salir a ganar y no nos importa lo que haga Bilardo, porque él estará sentadito en una banca. Así dijo de la Peña. Krasowski también respondió, y recuerdo la respuesta de Krasowski, que fue, Bilardo y sus mañas ya las conocemos. O sea, hubo calentamiento para el partido, mucho. Y más jugadores respondieron más cosas, para no estar haciéndolo larga esto, ¿no? Respondieron mucho, ¿no? Otro detalle importante fue de que un día antes del partido, fue un día o 2 días antes del partido, Willington Ortiz no fue parte de la práctica, porque Willington Ortiz tuvo que ir a la clínica para que algo le inyectara, algo de rutina, para que le inyectara. No sé de qué estaba mal Willington Ortiz, pero tuvo que irse con el cuerpo técnico, con unos acompañantes, se fue para que le hagan un trabajito de rutina que tenía él, normal, de precaución nada más, pero no fue parte del entrenamiento, cosa que causó una suspicacia tremenda en Uruguay, que Willington Ortiz no va a jugar el partido, siendo la estrella de Colombia, que no va a jugar y que empezaron a hablar. En Perú también se empezó a hablar de qué pasa con Willington Ortiz, puras especulaciones, ¿no? Así era la prensa antes. Willington Ortiz sí iba a jugar el partido, pero después ellos informaron lo que fue a hacer Willington Ortiz y por qué no estuvo en el entrenamiento. Pero antes la prensa ya había especulado demasiado, ¿no? También estaba el fantasma, voy a pasar a más imágenes. También estaba el fantasma de que en la eliminatoria de 1973 había
Colombia le había ganado a Uruguay por primera vez en el centenario. Ojo que Perú le ganó también en el centenario, pues otros 2 partidos después. Pero, como muchos dijeron, primera vez que pierde Uruguay en el centenario, no, no es cierto, porque Colombia le había ganado ya a Uruguay en el mismo centenario en 1973, cosa que por cosas de destino no sé por qué no calificó Uruguay, Colombia, ¿no? Ya le había ganado, ¿no? Y bueno, y algo que no me gustó, vamos al partido, algo que no me gustó sinceramente, ¿no? Que no me gustó absolutamente, yo diría nada, es que el diario El País puso una nota que decía, ¿no? Para Uruguay ser eliminado sería morir, porque ellos ya en la mente estaba clasificar. Había una meta muy ambiciosa de Uruguay, no solamente clasificar al Mundial, sino hacer un papel importante en España 82. No sabemos si lo hubiera hecho, quizás sí, no sabemos, ¿no? Pero ellos decían, para Uruguay ser eliminado sería morir, pero para Colombia ser eliminado sería seguir durmiendo. Eso es lo que dijo el diario El País. Es lo que dijo realmente, ¿no? Algo que no cayó bien en la prensa de Colombia, en los aficionados, ¿no? Pero bueno, pues el partido en una tarde un poquito eh, no tan soleada, una tarde un poquito con aire, con viento. Colombia sale con una camiseta blanca, con los colores, ¿no? Como una franja en el pecho, básicamente, enfrente, algo parecido a lo que tenía Perú, pero estas eran 3 franquitas de la... Una bonita camiseta de Colombia, que pocas veces lo vi en esos años, básicamente a Colombia, ¿no? Bueno, vayamos al partido. El partido arranca 3:30. Uruguay alinea con Rodolfo Rodríguez, ese bigotón alto, ¿no? Arquero de Nacional. Los dos defensores, Blanco y Moreira. Y los centrales, pues Martínez con De León, el barbón ese de León, ¿no? Bueno, el medio campo era pues Rubén Paz, el motor del equipo, Krasowski, que vamos a hablar luego una anécdota de Krasowski en el partido contra Perú. Krasowski, Ariel Krasowski, luego jugaría, me parece que en Boca. Por ahí también jugó Eduardo de la Peña, otro jugador también aguerrido y que tenía algo de fútbol, ¿no? Y en la delantera, que no me gustaba nada, esos delanteros, digo, hablo de gusto, no de efectividad. Ernesto Vargas no me gustaba nada. Julio Morales, antiestético, y Valdemar Victorino, cero hábil con el balón. Pero el fútbol tiene otros argumentos y otros factores. Mucha movilidad, mucha garra, mucha fuerza y mucha fe tenía Uruguay en ese equipo. Bueno, el técnico ya sabemos que era el viejo conocido por la afición peruana, Roque Gastón Maspoli. Bueno, Colombia alinearía con el gran Pedro Sappe, Pedro Antonio Sappe, ese atajador de penales que nos hizo ahí la vida imposible. Bueno, en la defensa estaban pues Maturana, estaba este Romero también, estaba Fernando Castro y estaba Porras, ¿no? El gran Porras, el Pecoso Castro, que también conocido por nosotros, ¿no? Bueno, en el medio, Otero, Pedro Sarmiento jugaba Valverde y Hernán Darío Herrera. Y arriba estaba, para este partido, iba a jugar Ángel María Torres acompañando a Willington Ortiz con este gran técnico Salvador Vilardo. Bueno, se las jugaba todos, todo por todo. Colombia se jugaba la vida, básicamente, ¿no? Yo creo que Colombia yo creo que Colombia aún perdiendo, y como perdió 3-2, aún perdiendo no estaba muerto, pero ya tenía que ganar en Lima, Perú, que iba a ser complicado, un equipo que te quitaba el balón. Y después tenía que ganarle a Uruguay en el Campín de Bogotá. Pero este partido todavía no iniciaba, ¿no? Así que habría que ver básicamente
qué iba a pasar con este partido, ¿no? Bueno, yo creo que el partido inicia y rápidamente Uruguay se lanza con todo, pero como siempre desordenado, pero ojo, si bien hablo cositas que no me gustaban de Uruguay, yo le tengo que reconocer la garra que tenía, ¿no? El empuje que tenía, ¿no? Que hacía que el rival retrocediera. Lo mismo pasó en el Mundialito contra Holanda y contra Italia, ¿no? Qué manera de jugar a base de garra, ¿no? Ganando los partidos a base de garra. Y a Brasil también. Creo que el partido para mí en nombre de jugadores era parejo, pero se jugaba en el Centenario, con un equipo que venía crecidito también Uruguay, ¿ah? Venía crecidito por el título de campeón de campeones, ¿no? Uruguay jugaba bien los primeros minutos, ¿no? Jugaba bien acorde con lo que yo había visto de Uruguay en los partidos anteriores, ¿no? Ya tocaba un poquito más el balón, pero siempre en la falta de talento, ¿no? En las individualidades, ¿no? Eh, Pero Uruguay atacaba, Colombia se defendía y Colombia no jugó bien los primeros 15 minutos más o menos. Y llega el gol por medio de Rubén Paz. Llega el primer gol 1-0, como que confirmando que Uruguay ya, o sea, todo el mundo, en la mente de todo el mundo está, bueno, pues se aproxima el triunfo de Uruguay. Yo recuerdo en Perú, cuando entra el primer gol de Uruguay, automáticamente el pensamiento va ahora Colombia, ¿cómo jugará el siguiente partido? Que sería contra Perú en Lima, que probablemente este partido lo va a perder. ¿Qué era mejor? ¿Que Uruguay llegara herido a Lima, Perú, o que llegara ganando y confiado? Habría que ver cuál hubiera sido el panorama, ¿no? Yo creo que el panorama era que Colombia no ganara para los peruanos, ¿no? Pero también que sacar un empate hubiera sido sensacional, ¿no? Para Perú. Pero bueno, Colombia va ganando 1-0 y a pesar de que iba ganando 1-0, eh, tenía el dominio territorial, tenía un poquito más la tenencia del balón, pero cuando Colombia la tenía, hacía jugadas un poquito más elaboradas que Uruguay, Colombia. Tenía como que más sentido para jugar. Trataba mejor el balón que Uruguay, pero Uruguay tenía más empuje, ¿no? De hecho, el segundo gol pudo llegar. El segundo gol pudo llegar. Bueno, pues llega el minuto 41, más o menos, 40-41, ¿no? Llega el gol de... bueno, ustedes están viendo aquí el primer gol, ¿ah? Es el gol de tiro libre, ¿no? El primer gol. Aquí ya Sape, pues el balón ya entró, ¿no? Ya se fue básicamente, creo, el balón. Pero ahí había entrado ya el primer gol de, de Colombia, ¿no? Y aquí pues lo celebraban perdón, el gol de Uruguay. Aquí lo celebraban básicamente los uruguayos el primer gol. Ahí ustedes están viendo a De León y a todos eso, ¿no? Bueno, pues en el minuto 41, cuando Colombia tuvo sus posibilidades de gol, porque tuvo una que se perdió solito, fue Pedro Sarmiento, hubo un error, ustedes lo vieron en el video, ¿no? Hubo un error de Uruguay que despeje el balón y choca en otro uruguayo y se la pone solito creo que fue a Pedro Sarmiento y la falla lamentablemente para Colombia, ¿no? Pero en el minuto 41 un cabezazo de Pedro Sarmiento, que vamos a ver aquí el gol, miren aquí está el gol, un cabezazo de Pedro Sarmiento anote el empate. 1-1, hasta ese momento había sorpresa, ¿eh? Había sorpresa en el Centenario. No lo podíamos creer, pero había un empate al cual, pues Colombia, si bien es cierto, lo habían dominado el primer tiempo, Colombia tuvo sus jugaditas, tuvo sus salidas, sus jugadas, su toque por ahí y logra empatar el partido. Y hasta ese momento ya nada era imposible, ¿eh? Nada imposible. Se van al descanso y bueno, y con un buen empate, ¿no? Bueno, pues arranca el segundo tiempo y Uruguay continúa con la tónica de buscar el gol del triunfo, porque Uruguay sabía que la autoobligación era ganar el partido, ¿no? Al minuto
será 15 más o menos, el segundo tiempo por ahí, cerca al 15, 60, por ahí más o menos. Hernán Darío Herrera en un contragolpe con Willington Ortiz por ahí, tiene, le da un pase al señor Hernán Darío Herrera y anota el 1-2, dejando a los uruguayos fríos, fríos, fríos. Totalmente el estadio con todo y banderitas y todo se vino abajo. 1-2, gana Colombia, haciendo recordar el fantasma de 1973 que Colombia le había ganado a Uruguay, ¿no? Bueno, era el minuto 58, 59, 60, no sé, pero faltaban todavía largos 30 minutos para aguantar. Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Y la crítica. ¿Qué pasó con Uruguay, ¿no? Perdón, con Colombia. Faltan 30 minutos, estás en el centenario. Tienes un equipo que te está atacando desordenadamente, que no tiene ni jugadores con talento, pero tiene mucha garra. ¿Qué haces en ese momento, no? Porque el partido empezó Uruguay a atacar y atacar y atacar y el gol no llegaba, y el gol no llegaba. Eh, pero pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas. Por ejemplo, uno de los jugadores que entra en el caso de Uruguay, por ejemplo, Jorge Barrios entra. En cuanto entró el gol de Colombia, rápidamente Roque Gastón más podía centrar a Barrios, ¿no? Ese Barrios que marcó a Julio César Uribe en el partido en el Centenario, ¿no? Entra Barrios, que era más que todo que sabía incorporarse al ataque también. Y entró Jorge Barrios. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, pues el partido continúa, Uruguay atacando como era de esperarse, en busca de primero el empate y luego ganar como de lugar con un empuje bárbaro, ¿eh? Eso sí, tengo que recalcar, ese empuje de Colombia a mí me dio miedo para el partido contra Perú, porque dije, este con empuje nos puede ganar, ¿no? Bueno, hubo un cambio también en, en Colombia, ¿no? Sale Willington Ortiz y entra Diego Umaña. Ese cambio fue para aguantar un poquitito en la media, porque es cierto que Willington Ortiz era la estrella del fútbol colombiano, pero también Willington Ortiz estaba medio agotado, ¿eh? Estaba un poquito agotado ya, ¿no? Y bueno, pues entra Diego Umaña, que había sido el que los uruguayos le temían y que había hecho grandes partidos, había hecho 2 goles con el Deportivo Cali frente a Peñarol, ¿no? 78. Entra Diego Umaña para causar todo tipo de estragos en Uruguay, ¿no? Primero la parte psicológica, que era un buen jugador, que iba a aguantar en la media cancha. Además, Willington Ortiz creo que estaba cansado, por el trajín del partido, ¿no? Y por eso sale. Muy criticada la salida de Willington Ortiz. La prensa colombiana criticó muchísimo la salida de Willington Ortiz. Pero bueno, yo mira, en el momento del cambio, cuando faltaban probablemente 10 minutos, 11 minutos, no, no faltaban 10, faltaban como 18 minutos, probablemente 20 minutos, algo así, ¿no? Había tiempo. Pero en ese momento que entró Diego Umaña al partido en vez de Willington Ortiz, con la salida de Willington Ortiz, en ese momento lo vimos bien. En ese momento lo vimos bien. Claro, Uruguay volteó el partido, pero de todas maneras no podemos criticar. Las críticas, la mayoría de las críticas son después del partido ya con el resultado. Pero en el momento que entra Diego Maña, nadie lo criticó. Nadie lo criticó. La televisión colombiana, que después vimos no, el relato colombiano, no criticó en ese momento. En Perú, Humberto Martínez Morosini no lo criticó. Tampoco. Nadie criticó. Para todos estuvo bien. Un cambio acertado. Después vinieron las críticas, ¿no? Bueno, pues entra Umaña y sale Willington Ortiz. Y bueno, pues Julio César Morales, el troncazo Morales, hace el gol del empate. Bueno,
empata 2-2. Anota el empate penal para Uruguay y empata el partido. Caramba. Duro para Colombia. Lo empataron el partido, pero todavía era un buen resultado. Faltaban 10 minutos. Era un buen resultado, 2-2 todavía, ¿no? Bueno, pues en Colombia entra Juan Caicedo, que era un buen mediocampista, era un jugador que sabía mucho con el balón, que no tenía la agresividad que tenían otros jugadores, ¿no? Como por ejemplo Pedro Sarmiento tenía movilidad y agresividad, a diferencia de Juan Caicedo, pero Juan Caicedo más talentoso. Bueno, entra Juan Caicedo y sale Rafael Otero. Bueno, pues el partido continúa y Colombia va rescatando un empate todavía. Y al final, otra vez Julio César Morales bajo una confusión en la defensa de... Vamos a ver si lo podemos pasar por aquí. Aquí tenemos una imagen de esos. Bueno, esta es una imagen donde ya hace el último gol. No vamos a poner por aquí, vamos a cambiar esto. Ok. Bueno, el último gol lo hace Morales. Ya había empatado 2-2. El último gol, ya faltando 2-3 minutos al partido. La verdad que dolió para Colombia. A mí también me hubiera gustado que hubieran empatado 2-2. Hubiera sido el marcador ideal. Tanto para Colombia como para Perú también, ¿no? De pasadita como para Perú. Colombia hubiera sacado un partido un punto buenísimo que no le permitía a Uruguay avanzar y ellos por lo menos rescatar un puntazo de oro de Montevideo. Cosa de que ya en Lima, Perú, ellos hubieran aspirado quizás un empate también, ni siquiera ya ganar, no haber tenido la obligación de ganar en Lima, si hubieran sacado el empate. Y faltaban 2 minutos, sinceramente, ¿no? Pues entra el gol de Morales, ya tanta presión, como dice, tanto cántico va al agua que pues entró el gol, ¿no? Antes de eso, Sape había sacado dos tremendas jugadas de gol, ¿eh? Dos tremendas jugadas de gol. Una que me parece fue de Victorino y el otra fue de Vargas. Sacó dos que casi entran. Pero ya al final Colombia estaba bien agrupado atrás. Lo que pasa es que tuvo que marcar también las entradas que tenía ciertos jugadores, ¿no? Por ejemplo, no marcaron la entrada que venía, la entrada que iba haciendo este señor Morales, ¿no? Y se quedó la defensa de Colombia, se quedó Maturana, se quedó el Pecoso Castro. Bueno, pues em, gana Colombia, perdón, gana Uruguay. Y bueno, pues Uruguay lo celebra. Uruguay siente que rescata unos 2 puntos, porque tenía solamente un punto más. Logra ganar. Y ellos sabían, ¿no? Sabían que esto era la garra charrúa, ¿no? Ganar el partido, ¿no? En los últimos minutos a base de garra, sinceramente a base de garra. Colombia otra vez se envuelve en una situación muy complicada debido a que le estaba ganando a Perú y lo empatan en el minuto 40. Le estaba sacando un puntazo de oro de Montevideo y le ganan en el minuto 42. La prensa colombiana, la verdad, no lo podía creer, ¿no? Nuevamente Colombia. Ya con ese resultado, Colombia, solamente un milagro. Ganar en Lima, Perú, y luego ganar en Bogotá. Dos triunfos tenía que obtener. Que iba a ser difícil, obviamente, pero ya complicadísimo, ¿no? Bueno, al siguiente día, pues ya vinieron las lamentaciones, ¿no? Uruguay le había ganado a Colombia, ¿no? De 3-2. Los diarios, pues ahí están los diarios colombianos. Me pareció esta nota muy importante, ¿no? Muy importante esta nota que dice, ¿no? Amargado, sí, sí, hasta la médula, porque perder así es perder dos veces. Es perder en el resultado y en la fe, en las cifras y en las convicciones. ¿Qué te pasa, Colombia?
¿Por qué te da miedo ganar apenas te ves en ventaja? Porque la pelota te quema. ¿Por qué la pelota te quema? Lo indicado es conservarla. ¿Por qué demuestras que puedes y no llegas hasta el final? Primero contra Perú, ahora contra Uruguay. Colombia ha resignado el 90% de su opción de ir a España 82 por la falta de criterio para administrar una ventaja. Cuando la mano es brava, el equipo toma, al recuperarse anímicamente, tra tratarla con higiene. Llega al arco rival mina por imponer su presencia cuando todo está ahí, ¿no? Esto es más largo esto, ¿no? Para no estar aburriéndoles leyendo todo esto. Pero me pareció una nota muy interesante que sacaron con las decepciones que tuvo Colombia ese día, ¿no? Bueno, am, fue un día para Colombia muy malo, muy malo. Creo que más bien Colombia estaría ya pensando, ya después de este partido, en ganar en Lima, ganar o ganar. En Perú habíamos visto este partido y ya prácticamente como Elba de Pado a Lima Team, el técnico de la selección peruana, junto a Ramón Bifli y otros colaboradores más, estaban presentes en el Estadio Centenario. Habían visto el partido y Elba de Pado Alín sacó sus propias conclusiones. Sacó sus propias conclusiones. ¿No? Al final del partido se le entrevista al técnico peruano, a Tim, y Tim solamente dice, vamos a atacar sin tregua a Colombia. Vamos a salir a atacar y atacar, nada más. Pero con fútbol, decía él. Decía, era medio filósofo también, Elba de Pado Limatín, ¿no? Era obvio que Colombia ya venía herido. Muy herido venía, que prácticamente ganar en Lima le iba a ser muy complicado porque era su siguiente salida de Colombia. No, ya Colombia con un empate no tenía mucho chance. Ya creo que estaba eliminado, ¿eh? Con empate estaba eliminado. Porque lo máximo que podía hacer eran 4 puntos. Y ese empate obviamente le iba a dar a Perú 2 puntos. Y Uruguay ya tenía 2 puntos. Y quedaban los encuentros de ida y vuelta entre Perú y Uruguay. Obviamente alguno de los dos podía sacar más de 4 puntos. El peor de los casos era que todos quedaran con 4 puntos. Si es que Colombia empataba con Perú en Lima. Pero ya era muy complicado, ya era depender de otros, ¿no? Era muy difícil ya, muy, muy difícil. Tenía que ganar, jugarse la vida en Lima y ganar el partido. Se lamentaron mucho los diarios de Colombia respecto al partido, el tiempo se lamentó muchísimo. Ya pensaban en Lima, Perú. Así que fue una derrota más para Colombia, una derrota frente a Uruguay, que lo ponía a Uruguay también un poquito alerta porque Uruguay había mostrado el desorden en defensa, en particular, pero también en toda la cancha. No había mostrado fútbol, había mostrado garra y había mostrado empuje y mucho pundonor, cosa de que no son armas tan letales como jugar mejor fútbol, ¿no? Y Perú tenía el arma letal de jugar en ese momento mejor fútbol que Uruguay, pero también adolecíamos de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo la falta de empuje, ¿no? La apatía de los jugadores peruanos. Pero bueno, esta es otra historia. Uruguay 3, Colombia 2. Un partido, la verdad que yo siento de que Colombia pudo sacar más. Pudo sacar, de hecho, yo creo que mucho más, ¿no? De este partido, de haberlo planeado de alguna manera, pero pues no fue así. El siguiente partido, ahora sí, ya vamos a hablar, el siguiente partido va a ser
Perú versus Colombia en Lima. Hay bonitos recuerdos de ese partido, hay anécdotas, hay muchas cosas de ese partido, la verdad, que vamos a hablar, ¿no? Partido que ustedes lo tienen en, en YouTube, lo tienen ese partido completito. Si quieren verlo, vean ese partido. Yo creo que vale la pena verlo completo sin fanatismo. Véanlo sin fanatismo, ¿no? Véanlo completo y saquen sus propias conclusiones, porque también hay un poquito de exageración de parte de la prensa peruana. Pero ya vamos a hablar de ese partido. Así que nos vemos, pásenla bien, hasta luego.